10 millones de niños entre 2 y 5 años padecen la caries dental, ¿sí? De acuerdo al CENAPRESE, ahí se establece precisamente que en estas edades, fíjense, se encuentra una alta incidencia de niños que presentan la caries dental en México. Ahora, ¿qué pasa en Puebla? Pues Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional con caries infantil, ¿sí? Como les decía, pues hay comunidades en las que no hay accesibilidad al agua o los papás pues no tienen acceso a una pasta dental o a un cepillo dental, desafortunadamente, y pues esto facilita la presencia de caries y que se presente la enfermedad periodontal. De acuerdo al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud Bucal en el 2022, pues esta gráfica nos muestra que en dientes temporales se presentan caries, principalmente en hombres, como podemos ver en estas tablas, se refleja precisamente que ellos presentan una alta incidencia en caries en hombres de 2 a 4 años, de 5 a 7 años, de 8 a 10 y de 2 a 10 años, ¿sí? Podemos ver cómo los hombres son los que presentan más alta incidencia, aunque de 2 a 10 años podemos ver que también en las mujeres presentan una incidencia de 3,60 en dientes cariados, ¿sí? Em, Ahora, en dientes permanentes vamos a ver también, de acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológica, en el 2022, pues cómo ahora se invierte y las mujeres son las que presentan una alta incidencia en caries. Y bueno, esto puede deberse también a que las mujeres a partir de los 13, 14, 15 años en algunas comunidades, pues ya ejercen una función ya pues de madres de familia y dejan de interesarse también en su cuidado personal. Sí, entonces también en dientes permanentes podemos encontrar cómo se encuentra esta incidencia a la caries dental. Entonces, bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues también la caries es un indicador que permite determinar las condiciones de una población en términos de equidad e igualdad de recursos. Vamos a ver que en algunos países sí repercute mucho el nivel económico y el nivel cultural en la higiene bucal de las personas, ¿no? En el nivel económico, pues porque hay algunos países en los cuales se les brinda una cobertura amplia al cuidado de la salud bucal y el nivel cultural porque precisamente se tiene una educación para la prevención, ¿sí? En países como Canadá, pues precisamente se tiene esta educación para la higiene oral y para la prevención también, ¿sí? Y el nivel económico, pues son países en los cuales se cuenta con el sistema de salud, ¿sí? El cual favorece precisamente el cuidado dental. También debemos de considerar las determinantes sociales de salud en estas enfermedades bucodentales, pues no podemos aislar a las personas o a los individuos de su entorno. Sabemos que las determinantes sociales de salud, estas influyen y son el resultado, son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, ¿sí? Y que repercute todo su entorno biopsicosocial. Tiene que ver mucho el estilo de vida del individuo, el medio ambiente, tiene que ver la educación, tiene que ver cómo se relacionan con su comunidad o con su sociedad, ¿sí? Pues las condiciones de salud bucal de una persona que viene de una comunidad no es similar a una persona que vive en ciudad. Como les mencionaba, por la accesibilidad de algunos servicios, por las condiciones en las que viven, sí, por también el factor económico, que es un factor que impacta también en la salud bucodental de los niños principalmente. Y bueno, ahora hablaremos de los grupos vulnerables. Ya vimos qué es la salud bucal. Ahora vamos a hablar de los grupos vulnerables. Y bueno, sabemos que los grupos vulnerables son segmentos de la población que son más susceptibles de sufrir daños, discriminación o desventajas debido a diversos factores como su situación social, económica, geográfica o sus circunstancias físicas, ¿sí? No solamente es la parte social, sino aquí también tenemos que considerar dentro de los grupos vulnerables, pues estas circunstancias físicas o la parte también geográfica.
Ahora, ¿cuáles son las personas vulnerables? Pues podemos encontrar a los refugiados o migrantes, en los cuales se tiene o se enfrentan a las barreras de acceso a los servicios de salud y al bienestar físico. Sí, posteriormente vamos a desarrollar esta parte en relación a los migrantes. Las personas con discapacidad, pues ellos tienen una falta de accesibilidad también al transporte, al sistema de salud en algunas partes, pues está restringido. Anteriormente, el Seguro Popular cubría todas las necesidades de las personas con alguna discapacidad. Ahora, el IMSS Bienestar pues nos limita, por ejemplo, en mi hospital nos limita mucho la atención de algunas pacientes que tienen discapacidad, porque si tienen un servicio médico, el papá en el Seguro Social o en el ISSSTE o en el ISSSTEP, entonces no pueden tener los niños la atención integral en el hospital porque el papá los tiene asegurados en el Seguro Social. Pero ¿qué pasa? Que en el Seguro Social no se cuenta con esta atención de estomatología pediátrica integral. O sea, si los niños necesitan una rehabilitación bajo anestesia general, pues desafortunadamente no se les puede realizar en el Seguro Social. Tienen que buscar un área, un hospital para integral para que puedan ser atendidos. Y entonces ahí es donde a nosotros nos limita el poder ofrecerles esta atención a los pacientes por estas políticas públicas que se generan en relación a la atención de los pacientes. También los niños, niñas y adolescentes los podemos encontrar como grupos vulnerables, pues se encuentran sensibles y son sensibles a riesgos ambientales o a la cobertura sanitaria limitada. ¿Cómo vemos estos niños en las comunidades? Como les decía, pues algunos los llevan desde pequeñitos a la siembra, ¿sí? O bien los papás son alfareros y entonces trabajan el barro y en sus casas, dentro de sus casas, se están fabricando el barro, entonces hay una contaminación de plomo en ellos. ¿Y qué origina esto? Pues que los niños presenten gingivitis, que los niños presenten pérdida ósea dentro de su cavidad oral y algunas otras condiciones que los van dañando, ¿sí? Por estas condiciones ambientales y esta forma de vida que presentan. También dentro de las personas vulnerables, pues encontramos a los adultos mayores o las personas mayores, en las cuales pues algunos se encuentran limitados y necesitan de el apoyo y de la ayuda de sus familiares para poder tener esta salud oral. Estas personas mayores a veces se encuentran en cama y dependen de la enfermera o dependen del familiar para que puedan realizar la salud oral y a veces estas personas tienen placas dentales, las cuales se tienen que retirar para limpiarse y tienen que colocarse. Entonces a veces estas personas también se encuentran vulnerables y dependientes de otros para poder realizar esta salud oral. Las mujeres y las niñas, en las cuales pues en algunas comunidades, ya les decía, pues toman el papel de madres de familia y pues ya no tienen derecho a nada más que a cuidar a la familia. A veces son monedas de cambio en algunas poblaciones o comunidades y pues es difícil el acceso de ellas a veces a los servicios de salud. Y también hablamos de las minorías étnicas y de los pueblos originarios, en los cuales se presenta esta parte de marginación, de discriminación. Sí, y de estas barreras culturales que también nos enfrentamos. Y como mencionaba la maestra Edith cuando ella habló de la comunicación, que es muy importante la comunicación para la atención del paciente y que a veces en algunos hospitales o en algunas clínicas no se cuenta con estos traductores para poder hablar correctamente con los padres y decirles cómo va a ser la atención de su niño y que en odontopediatría necesitamos obligatoriamente y en ortodoncia pediátrica necesitamos obligatoriamente tener una buena comunicación con los padres y que los papás nos entiendan qué es lo que le vamos a hacer a los niños. Pues en algunas ocasiones tenemos que recurrir a algunas técnicas de manejo de conducta en los cuales se restringe a veces el movimiento de los niños de manera cuidadosa y supervisada por los padres también, pero que tenemos que comunicarles a los padres que es la manera en la que podemos atenderlos, porque si no los niños se mueven, se pueden lastimar o bien necesitan un procedimiento bajo anestesia general y a veces los papás no nos entienden.
O en el caso de los niños con labio y paladar hendido, pues que necesitamos colocarles sus plaquitas para poder ser alimentados. A los papás tenemos que informarles bien cómo debemos de sentar al niño, cómo debemos de alimentarlo, cómo debemos de poner las placas, debemos de poner las cintas y toda esta comunicación. Si no tenemos estos traductores de estas lenguas indígenas, pues se nos dificulta mucho. Y sabemos que pues en México tenemos 68 lenguas indígenas. Entonces yo considero que también es importante que a los estudiantes en medicina, en odontología y en el área de la salud, no solamente se les tenga dentro de la currícula el estudiar un idioma, ¿no? El inglés, que es obligatorio ahora en todas las universidades, sino que también se debe de proponer que estas lenguas indígenas también se tengan para que podamos nosotros tener como especialistas o servidores del área de la salud esta facilidad de poder hablar con pues estas personas que vienen de estas comunidades indígenas para que nos puedan entender cuál es el tratamiento que vamos a realizar con sus hijos. Y sobre todo, pues que en el área dental, si los niños manifiestan dolor o molestia, y que los papás sepan que ese dolor o esa molestia es por alguna causa o alguna situación y que nosotros se las vamos a quitar de alguna manera realizando el procedimiento de rehabilitación o el procedimiento que se tenga que hacer. Entonces, bueno, dentro de estas personas vulnerables, a mí me llamó mucho la atención en relación a esta parte de los refugiados o migrantes, que como les decía, siempre cuando hablamos de salud bucal, pues hablamos de las personas, pues sí, de las comunidades o de las personas que asisten a los centros de salud o de las clínicas, pero precisamente esta comunidad infantil, esta población infantil no ha sido visibilizada, no ha sido, observada, sino que se encuentra olvidada, sí, precisamente, y que pues sí se necesita de mucha atención, ¿no? Entonces, bueno, en este artículo sobre los facilitadores y barreras para la atención dental entre mujeres migrantes mexicanas y sus familias en el norte del condado de San Diego, me llamó mucho la atención estos ejemplos que presentaban y que la verdad me hizo reflexionar y que después voy a abrir un poquito el micrófono para escuchar a ustedes alguna experiencia que hayan tenido en relación a estos personas migrantes, ¿sí? Y bueno, en este artículo se habla precisamente de pues esta atención dental en la que identificaron que las familias de migrantes mexicanos eran discriminados en los consultorios dentales en Estados Unidos en función de su raza, estatus socioeconómico, el no poder hablar inglés correctamente y el estado de su seguro médico. Si no contaban con una cobertura amplia, igual estaba muy limitada la atención de ellos. Y el no poder expresarse en su mismo idioma, eso también repercutía mucho en la atención de los niños. ¿Qué pasaba? Que asistían a una primera consulta, medio entendían y después ya no querían asistir a las siguientes consultas porque no entendían lo que el doctor les mencionaba, lo que el dentista les mencionaba. Otro estudio que menciona también aquí en el artículo sobre los padres hispanos abordó cómo eran excluidos en la toma de decisiones sobre el tratamiento de sus hijos debido a estas barreras del idioma, que el dentista era el que tomaba la decisión de poder realizar tal procedimiento dental, cuando sabemos que pues tenemos que contar con el consentimiento informado del padre y el asentimiento informado también del niño. Entonces, sí, esto nos deja mucho que pensar en relación a nuestros pues ciudadanos o compatriotas migrantes, ¿sí? Cómo se enfrentan a esta situación con sus hijos en las cuales pues los niños presentan algún problema dental y que no puedan ser atendidos precisamente por esta barrera del idioma. También se habla que los padres hispanos en comunidades rurales de California enfrentan una cobertura insuficiente en el sistema de salud que conduce a tratamientos dentales deficientes. Al tener estos tratamientos dentales deficientes, pues a veces algunos niños llegan a perder de manera temprana algunos órganos dentarios y esto repercute en su crecimiento y desarrollo craneofacial, en la erupción de sus dientes, ¿sí? Y pueden presentar pues posiblemente también estas maloclusiones. También la interacción de los padres y de los niños se menciona en el artículo que era más frecuente con los higienistas dentales, con los auxiliares dentales y que el dentista no les dedicaba el tiempo suficiente para poder atenderlos, sino que por esta situación este,
pues de raza, de discriminación. Estos pacientes eran atendidos únicamente por el higienista dental y por los auxiliares dentales. Sí, entonces también este es un foco rojo que debemos de considerar por lo que pasan nuestros compañeros, compatriotas migrantes. Y bueno, aunque sabemos que en Estados Unidos pues existe este Obamacare, ¿sí? Que nos habla precisamente de pues este seguro que se tiene para que brinda la salud bucal y que tiene un efecto dividido que obliga a que se tenga esta cobertura de atención aparentemente a menores de 18 años, y que para los adultos es opcional, pero que tienen que aportar una cantidad extra para poder ser atendidos. Esta cobertura para los niños o para los menores de 18 años únicamente es la profilaxis dental, algunos procedimientos de rehabilitación y la ortodoncia, si tiene la cobertura, es porque los papás pagaron un extra para poder ser atendidos. Estamos hablando de que los mexicanos ahí en Estados Unidos, si quieren tener este servicio de salud, pues tienen que pagar 32,159 pesos mensuales para su familia que esté integrada por cuatro personas. Ahora, en este año, hubo un aumento precisamente en esta cobertura del sistema de salud para tener este servicio o esta cobertura de salud bucal. Se tiene que pagar un extra y de acuerdo a los impuestos. Entonces, sí es una cantidad muy excesiva. Ahora imagínense, pues los mexicanos que van y trabajan en el campo, si van a tener estas posibilidades de poder pagar 32,000 pesos mensuales para poder brindarles ese servicio de salud también bucal y que está limitado, ¿sí? También vamos a ver ahora qué pasa con los migrantes que están aquí en México. Ya hablamos de nuestros compatriotas que atraviesan y llegan a Estados Unidos, pero ¿qué pasa con todos los migrantes que llegan a México en la parte de salud bucal? ¿Sí? Son personas que tienen una movilidad en todo el territorio y que experimentan precisamente ese acelerado deterioro de su salud bucal debido a una higiene oral deficiente, debido a estas dietas irregulares y consumo excesivo de carbohidratos y al estrés que están viviendo ellos continuamente. Entonces, sí, este es un problema de salud pública, este es un problema en el cual, pues desafortunadamente no se ha tenido mucha visibilidad y que, pues, nosotros... como mexicanos, pues tenemos que hacer algo, ¿no? En estos migrantes que atraviesan la República Mexicana, pues aquí el apoyo, fíjense, lo han tenido por algunos grupos religiosos, ¿sí? Cuando hubo esta migración de haitianos por toda la República para llegar a Tijuana, precisamente en Monterrey se instaló por parte de la religión católica estos dispensarios médicos en los cuales se brindaba parte de la atención dental a estas personas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa con los otros migrantes? ¿Qué pasa con todos estos niños que atraviesan la República Mexicana? La calidad de su salud bucal realmente no es muy buena. Entonces, no sé si ahorita quisiera alguno de ustedes hacer algún comentario, alguna observación. Me gustaría escuchar algún comentario por parte de ustedes para dar continuación a la siguiente parte. Mm. ¿Alguien quiere comentar o tiene alguna opinión o alguna duda? Por favor. Es muy importante lo que está diciendo la doctora. Ah, aquí ya. Por favor, Betty, ¿o quién es María? Ay, Sí, sí, a mí me parece, sí, Buenos ¿sí me días, un escucha? abrazo. Sí, 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 la Betty, escuchamos. un ¿Me escucha? abrazo. Sí, la escuchamos, doctor. Ah, buenos días. Es que a mí siempre, bueno, me ha inquietado esto de que la ortodoncia nunca se ha considerado como un procedimiento médico. Entonces, para que uno tenga acceso a los servicios de ortodoncia, es carísimo, no hay ninguna cosa estipulada donde diga que ese es un servicio de salud necesario, ya que conlleva a muchos problemas, a muchos trastornos, el tener la dentadura mal alineada, mal la masticación, las articulaciones, todo eso se daña y no es una cosa estética. Entonces, no, yo sé que no hay ninguna
cosa que ningún servicio, ninguna institución pública que ampare la ortodoncia. Y la verdad, pues hay niños que requieren un tratamiento urgente en ese aspecto, ¿no? Incluso adultos. Gracias. Sí, doctora, pues efectivamente no hay mucha cobertura en la parte de la salud bucal, ¿sí? Y pues nosotros lo vemos día a día, como pues desafortunadamente son algunos procedimientos únicamente los que están limitados para realizar esa atención. Los hospitales, bueno, como el Hospital de la Niñez Poblana en el que estoy, el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Manuel G. González, somos hospitales en los cuales pues sí tenemos esa facilidad de darles esta atención integral, ¿no? Pero ¿qué pasa con la demás población? La que no tiene esa posibilidad de tener ese acceso a ese servicio de salud, ¿no? Desafortunadamente no existe una política pública en la que nos permita tener esa cobertura, aunque estamos hablando que dentro de las enfermedades bucodentales la maloclusión pues ocupa el tercer lugar, ¿no? De incidencia. Y es muy importante lo que se está diciendo. A ver, vamos a escuchar al doctor Iván, por favor. Querida doctora Esther Bayat, ya ahorita le toca a usted, doctor. No te ¿Quiere oigo, usted ¿qué? hablar? Doctora Esther Bayat, ¿Para adelante. arriba? Y el doctor Iván, maestra Betty, ¿puede pagar su teléfono? Gracias. Ah, espérame. Un abrazo para el doctor Gracias, Rafael. gracias, Un gracias. abrazo para el doctor Rafael y la familia. Por favor, doctor, Iván Herón, Sí, doctora. adelante, doctor, gracias. Sí, bueno, con relación a esta temática de personas que viven en vulnerabilidad, obviamente a mí me llamó mucho la atención hace algunos meses que fui a Colombia y ahí me agradó mucho un modelo que tienen. Obviamente una persona que me iba acompañando me iba platicando acerca, no entré, de hecho no conozco el modelo de manera interna, pero me platicaba que estos centros de la felicidad están precisamente diseñados para todas aquellas personas que viven alguna situación específica, ¿no? Como hambre o ansiedad o depresión o sueño, o tienen algún tema ahí a tratar, precisamente como el asunto de la expertise de la estomatología, ¿no? Y ya le preguntaba así, de una manera muy general, que cómo era el proceso, y me decían, bueno, pues es que si tienes ahí un tema, pues te duele, como un centro de salud, vaya, te duele la boca por un problema dental, de un órgano dental, pues entras, te revisa un experto, ya te dice si requieres un tratamiento de atención ambulatoria. Obviamente es como integral porque aparte te ofrecen de comer, y si tienes ganas ahí de platicar con personas que también están ahí, platicas, y si no, pues puedes decir, pues agarro y me acuesto en un rato a dormir y ya la gente después se va. Me interesa mucho esta parte del cómo algunas políticas en materia de atención en salud pueden ser tan naturales o normales, que pues un centro de la felicidad puede permitirte llegar a que si tienes un dolor o hambre o una situación a lo mejor de la percepción de sentirte solo o abandonado, pues puedas llegar y te puedan atender de una manera experta. Ese era mi comentario, doctora, increíble ponencia también, buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, pues la verdad yo desconozco el sistema de salud de Colombia, pero bueno, ahorita vamos a ver también México, lo bueno que tiene México y solamente qué es lo que realmente nos falta, ¿no? Para poder tener ese sistema de salud correcto en relación a la salud bucal. Entonces, ahora voy a hablar de otro grupo vulnerable. Estamos hablando de los niños de la calle, que desafortunadamente igual son personas en las cuales
pues no se piensa en relación a la salud bucal y que estos niños se encuentran muy vulnerables precisamente a que la salud oral no es prioridad para los padres, ¿no? Lo importante es el vivir día a día, el que los niños recolecten una moneda y con eso puedan vivir, ¿sí? Los niños desafortunadamente son alimentados por todos estos azúcares y carbohidratos, por lo que la gente pasa y les da, que generalmente son jugos, spam, ¿sí? Difícilmente se les da una manzana o una fruta a estos niños para que puedan ser alimentados, ¿no? Y esta falta de accesibilidad precisamente a ellos, porque estos niños de la calle, desafortunadamente, y porque nos ha pasado en el hospital y tenemos esta experiencia, estos niños a veces son niños secuestrados, son niños que vienen de otros estados de la República o incluso de otros países, ¿sí? Están secuestrados y pues trabajan en la calle recolectando monedas. Entonces, no pueden tener el acceso al servicio de salud porque no cuentan con papeles legales para poder ingresarlos, por ejemplo, al hospital, ¿sí? Y poderles brindar este servicio de salud. Entonces, estos niños pues se encuentran con estas caries múltiples, ¿no? En la cavidad oral y también a veces pérdida de dientes, ¿no? Son niños en algunas ocasiones edéntulos. Em, Otro grupo vulnerable, pues tenemos a los niños indígenas, en los cuales pues tenemos la falta de accesibilidad a los servicios de salud, de agua potable, del agua fluorada, ¿sí? La marginación, ¿sí? La falta de accesibilidad a estos servicios dentales, porque dentro de sus comunidades, desafortunadamente, no hay una clínica dental, no puede llegar hasta allá un dentista o desafortunadamente, ya no se cuenta con estas campañas extramuros en las que se subían a las comunidades y se rehabilitaban a los pacientes. Ese programa desafortunadamente desapareció este año y ha impactado de manera gravísima el sistema de salud y la salud bucal de los niños, ¿no? Y estas barreras geográficas, el poder llegar a las comunidades o que los niños puedan tener acceso a los hospitales para su rehabilitación. En algunas comunidades sí, las presidencias municipales tienen camionetas y nos llevan a los niños a los hospitales para que los rehabilitemos, pero hay algunas comunidades muy apartadas en las que no hay accesibilidad y pues solamente a través de brigadas de salud, albergues o algunos grupos de voluntarios son los que pues brindan esta atención a los niños, ¿no? Y también estos grupos vulnerables encontramos también a las niñas, como les decía, pues que desafortunadamente se vuelven moneda de cambio o que de acuerdo a la edad pues ya se tienen que casar y entonces ya no tienen la posibilidad de mejorar su calidad de vida, su salud bucal, su salud en general, ¿sí? Porque ya están dedicadas al hogar, a la casa, a cuidar al esposo, a ir a la siembra, entonces se descuida pues toda esta parte de su salud. Ahora, en relación a la discapacidad, que son las personas también vulnerables, que también se le denomina como capacidades diferentes, pues sabemos que es toda pérdida o anormalidad permanente o temporal de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica que incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto, pérdida de una extremidad u órgano o estructura corporal o el defecto en un sistema funcional o mecanismo del cuerpo. Es donde aquí también entramos nosotros como dentistas. El que no tengas una buena masticación, deglución y succión está afectando también toda la funcionalidad y todo el sistema estomatognático y toda la función masticatoria. Entonces, es importante considerar este aspecto en los pacientes con discapacidad. Sabemos que tenemos las discapacidades sensoriales, físicas o motoras, cognitivas o también psicosociales y que la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay más de 1.000 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad, es decir, el 15% de la población mundial padece precisamente algún tipo de discapacidad. Ahora, en los niños, pues tenemos de un 12 a un 18% que tienen estas necesidades especiales, tanto cognitivas o motoras o algún otro tipo de discapacidad. En México, pues tenemos uno de cada 11 niños vive con algún tipo de discapacidad. Fíjense, en el labio paladar hendido nacen uno de cada 10 niños, presenta
labio y paladar hendido, es decir, que están naciendo 10 niños diarios que presentan este tipo de anomalía y que también presentan precisamente esta alteración en la función masticatoria, en la respiración, en la deglución. Entonces tenemos 1 de cada 11 niños en México presenta algún tipo de discapacidad. Vamos a ver que estas capacidades diferentes o esta discapacidad no es exclusiva de esta época, sino que también se presentaba en parte de nuestra cultura, ¿sí? Y que se asociaba con estos poderes sobrehumanos o castigos divinos y que podemos encontrarlos en algunas figurillas en los museos de antropología e historia, como podemos encontrar la cabeza olmeca que se habla de estos pacientitos con síndrome de Down, se relaciona con ellos, ¿sí? ¿Y qué pasa en el siglo XV? Pues la discapacidad se seculariza y aparecen las primeras instituciones denominadas manicomiales, en los cuales estas personas con capacidades diferentes se llevaban a estos hospitales y estamos hablando principalmente de la Castañeda, que fue el primer hospital psiquiátrico inaugurado por Porfirio Díaz y en el cual existían diferentes pabellones. El pabellón de los pacientes distinguidos, o sea, pacientes que tenían dinero y que tenían otro trato especial, el pabellón de pacientes peligrosos, ¿sí? Los pacientes con neurosis, el pabellón de los pacientes epilépticos, el pabellón de los pacientes imbéciles, que así les llamaban, con algunos trastornos neurológicos, y el pabellón de pacientes infecciosos. Entonces, las personas con algún tipo de capacidad diferente o discapacidad eran llevados a estos centros o estos hospitales, ¿sí? En el siglo XX se comienza a percibir la discapacidad o la capacidad diferente desde un enfoque asistencial. Entonces el Estado empieza a crear los primeros centros de educación especial para atender a estos pacientes y empezamos con el CRI, que después se denomina como CRE, como Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Y si ustedes recuerdan, hace muchos años, pues todavía se tenían estas escuelas, surgen estas escuelas para los niños con síndrome de Down y algunos de nuestros pacientes que asistían a los hospitales también eran llevados, algunos niños con TDA, algunos niños con labio y paladar hendido, eran llevados a estas escuelas cuando estas escuelas estaban especializadas únicamente con niños con síndrome de Down, pero por el hecho de tener alguna discapacidad o alguna condición diferente, eran llevados a estas escuelas porque no se tenía pues precisamente toda esta educación en relación a el trato a las personas con discapacidad. Y bueno, existen actualmente en los centros de atención múltiple, que son instituciones públicas de educación especial y que pertenecen al sistema de salud educativo nacional, en el cual los niños que tengan ya estas capacidades diferentes se llama de discapacidad múltiple o trastornos también del neurodesarrollo, ya pueden estudiar en estas instituciones, ¿sí? Tienen que tener cierta evaluación los niños para ver si realmente pueden estar en estos centros de atención múltiple o bien los niños pueden estudiar en las escuelas normales como todos, ¿no? Entonces, ya existe una evolución en relación al trato y a cómo estos niños deben de ser atendidos, tanto en la parte de la educación como en la parte de su salud, ¿sí? Y ya para el año 2000, pues vemos cómo se van integrando estas personas con discapacidad en el ambiente laboral y cómo también existen algunas políticas o leyes en las cuales se establece afortunadamente que ellos ya pueden integrarse al área laboral cuando en algunos años atrás, pues estas personas se encontraban marginadas y no podían tener acceso a, pues, ser contratados en algunas empresas, ¿sí? La atención de estos pacientes con discapacidad debemos de considerarla en este aspecto biopsicosocial. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que son importantes tanto el factor biológico como el psicológico y los factores sociales. Todo esto fue establecido en 1977 por Engel, en el cual nos habla que los seres humanos somos cuerpo, somos la psique y somos también esta parte social. Si nosotros no socializamos, no evolucionamos. ¿Y qué pasa con los pacientes con capacidades diferentes? Pues a veces se encuentran aislados, ¿no? A veces no forman parte dentro de su sociedad o dentro de la familia, se encuentran resguardados en los cuartos, en las habitaciones. Ahora ya vemos un poquito más cómo pues ya estos niños ya socializan, sí, ya los llevan a algunos eventos, ya los vemos en los centros comerciales, ¿sí? Porque pues es muy importante todo eso en su estado de salud, todo eso repercute en su estado de salud
salud y por ende, pues también que ahora que estamos hablando, pues de la salud bucal. Ahora, ¿cuál es la participación del ortodoncista o de mi área en expertise en estas personas con discapacidad o capacidad diferente? Pues el ortodoncista juega un papel importante en la atención del paciente con discapacidad, ya que se enfrenta a malocuciones complejas, o sea, tenemos apiñamientos dentarios muy complejos, tenemos deficiencia en el crecimiento y desarrollo craneofacial en los pacientes, por ejemplo, con parálisis cerebral infantil, pues desafortunadamente en estos pacientitos pues encontramos algunas alteraciones en el crecimiento y desarrollo del maxilar, ¿sí? Y que estas maloclusiones o estas malposición de los dientes pues están favoreciendo el que se presente también la caries dental, ¿sí? Alteraciones en la masticación, en la respiración y en la deglución. Es por esto que la participación del ortodoncista en esta área pues es importante. Tenemos que ver al paciente, como les digo, en todo su entorno, en el modelo biopsicosocial, no solamente ver la parte clínica, la parte médica, la cual yo voy a resolver como ortodoncista, sino que también tengo que ver en qué entorno se encuentra mi paciente para poderle brindar un tratamiento odontológico adecuado de acuerdo a las características que presenta y que tenemos que ir de la mano con todo el equipo transdisciplinar para la atención del paciente. No podemos atenderlo de manera aislada. El tratamiento de ortodoncia en estos pacientes, pues vamos a hacer la corrección de maloclusiones, como les dije, pues el apiñamiento dentario, el que los dientes estén chuecos, el que afecte su crecimiento y desarrollo. Vamos a corregir esta deglución, masticación, sí, aquellos hábitos que presentan, siempre y cuando las características del paciente nos lo permitan, esas discrepancias dentoalveolares y los problemas del desarrollo muscular y también de bruxismo. ¿En qué pacientes no podemos hacerlo? En los pacientes en los cuales no existe cooperación del paciente o de los padres para hacerlo, en aquellos en los que la higiene oral siempre es deficiente y que pues no podemos, nos limita mucho las condiciones del paciente, el movimiento excesivo de las extremidades, algunos pacientes que presentan el reflejo nauseoso alterado o bien el estado sistémico del paciente. El protocolo de atención que nosotros hacemos, pues en la primera cita hacemos esta desensibilización, hablamos con los padres, vemos al paciente, lo valoramos, vemos qué le podemos ofrecer, conocemos los antecedentes del paciente, vemos toda esta información general, hacemos esta exploración extraoral e intraoral y aquí empezamos también la parte de la prevención oral. Hacemos precisamente esta higiene oral del paciente, le explicamos cuál va a ser la técnica de cepillado, cómo debe de mantener limpia su boca para continuar el tratamiento. Entonces, en la primera cita le explicamos bien cómo debe de ser la higiene del paciente o del bebé, le explicamos también a la madre, le explicamos cómo debe de hacerse para que ella nos ayude, ¿sí? Y en la segunda cita, pues al niño le decimos qué es lo que vamos a hacer, le mostramos lo que vamos a hacer, reforzamos la higiene oral y ya en una tercera cita realizamos el procedimiento, ¿sí? Y pues utilizamos nosotros esta parte que aplicamos también en conjunto con los odontopediatras, el decir, mostrar y hacer, les mostramos a los niños cuál es el tratamiento a seguir para que ellos asistan con nosotros sin temor, ¿sí? Y pues colocamos los aparatos dependiendo de las características o el diagnóstico de discapacidad o de capacidad diferente que presente el paciente, ¿sí? Y hacemos posteriormente sus citas de control en la atención del tratamiento de ortodoncia, pero siempre estamos en esta parte de prevención y de evitar la caries dental y de evitar también los problemas periodontales en el paciente. Ahorita les voy a presentar algunos casos clínicos en los cuales vamos a ver algunos pacientes que presentan algún tipo de discapacidad y en los cuales los estamos atendiendo de manera integral, ¿sí? Aquí les presento un paciente con síndrome de Moebius. Este es un paciente, como sabemos, el síndrome de Moebius, pues es la atrofia del núcleo craneal. Tenemos una falta de suministro sanguíneo y puede deberse a la falta del suministro sanguíneo por infecciones o drogas. Existen anormalidades de los nervios centrales en el desarrollo mental. Llevan algunos problemas musculares estos pacientes. Generalmente el problema es en los músculos y que esto nos ocasiona pues precisamente las maloclusiones y que el paciente presente dificultades en deglutir, presentan problemas de estrabismo
enanismo. También estos pacientes presentan esta falta de sonrisa, ¿sí? Y tenemos limitaciones en los movimientos oculares, la cialorrea y la dificultad también en el habla de los pacientes. Sabemos que los nervios afectados es el nervio facial, el motor ocular externo, el glosofaringio, ¿sí? Y que en las manifestaciones extraorales e intraorales tenemos hipotonicidad de los músculos faciales, los labios tenemos hipoplásicos y con desviación de la comisura labial y tenemos el paladar profundo. Aquí, como lo vemos en nuestro paciente, pues tenemos desviación de la comisura labial, tenemos este paladar profundo, tenemos este tipo de maloclusión y lo que hacemos, pues realizamos el tratamiento de ortodoncia en una edad temprana en el paciente para lograr precisamente estos beneficios en la oclusión y para mejorar precisamente estas condiciones de vida del paciente y mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Mejorar el aspecto facial y que esto le permita a él pues también socializar y enfrentarse precisamente bien en su entorno social, en la educación, en la escuela y que tengamos una buena calidad de salud en estos pacientes. Aquí tenemos un paciente con pseudoachondroplasia. Sí, sabemos que es una enfermedad hereditaria que afecta el crecimiento de los huesos y que puede provocar el enanismo. Sabemos que el origen es genético, ¿sí? Y en este pacientito, pues el motivo de la consulta fue que a él no le gustaban sus dientes y les voy a mostrar parte de lo que nosotros hacemos como ortodoncistas, todos los estudios, todo el diagnóstico y el plan de tratamiento que establecemos en los pacientes, ¿sí? El paciente no presenta antecedentes no patológicos, presenta las inmunizaciones completas, el nivel socioeconómico es bajo, una familia nuclear pues se encuentra desintegrada. Los personales patológicos, este chiquito presenta obesidad, pie plano y talla baja, y a pesar de que este chiquito presenta obesidad, a él lo que le preocupaban pues era sus dientes, ¿no? Entonces nosotros pues teníamos que mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y hacemos todo este análisis de su forma de la cara, los tercios, vemos cómo está su línea media y son todos estos estudios que hacemos por parte de ortodoncia para establecer el plan de tratamiento del paciente. Tiene una mordida cruzada unilateral y también presenta caries dental, entonces lo tenemos que atender de manera integral en conjunto con estomatología pediátrica y hacemos todos estos estudios, establecemos el tipo de mordida, la relación canina, el overjet, el overbite del paciente, ¿sí? Y para poder nosotros establecer el plan de tratamiento. En estos pacientitos, pues encontramos esta retención de órganos dentarios, ¿sí? Debido también propio a la pseudoachondroplasia, en el cual tenemos un retraso en la erupción de los dientes. Y lo que tenemos que hacer, pues, es facilitar esta erupción de los dientes precisamente para que el paciente pueda morder correctamente y pueda llevar sus funciones masticatorias correctamente. Entonces, establecemos la lista de problemas y el plan de tratamiento también de acuerdo a las especialidades y eh, es rehabilitado por estomatología pediátrica, la cual una vez el paciente libre de caries, pues ya nosotros establecemos el plan de tratamiento ortodóntico, los objetivos del tratamiento y colocamos estas plaquitas para poder nosotros corregir esta mordida cruzada que está alterando la masticación y la deglución del paciente y pues sobre todo para favorecer la posición de sus dientes, que era lo que a él no le gustaba, ¿sí? Aquí tenemos otro pacientito, el cual presenta microtia y atresia, en el cual pues esta pacientita teníamos nosotros que evitar esa asimetría facial durante su crecimiento y desarrollo craneofacial. La paciente no podía masticar correctamente y no podía deglutir correctamente. Iniciamos con el tratamiento de ortodoncia, colocando diferentes aparatos ortodónticos para mejorar su calidad de vida hasta llegar a la ortodoncia correctiva, ¿sí? Y que lo único que la paciente ya necesita, pues es precisamente la prótesis de su orejita. La paciente no quiso someterse a un procedimiento quirúrgico ni quiso tener la prótesis de su orejita. Ella lo que quería era tener sus dientes bien y pues le respetamos ese derecho y pues se quedó así con su orejita. Ella dijo que no quería someterse a otro procedimiento quirúrgico por temor. Y bueno, nosotros corregimos la posición de sus dientes y pues quedó en esta situación.
Ahora les voy a presentar otro pacientito. Es un pacientito con ectrodactilia y displasia ectodérmica y labio paladar hendido. Esta chiquitita pues presenta estas características, ¿sí? Y sabemos que se debe a la traslocación del cromosoma 7 y 9, siendo los puntos críticos el nivel del 7 Q. Y bueno, estas displasia ectodérmica es una enfermedad hereditaria que tiene en común anomalías en el desarrollo de dos o más órganos de origen ectodérmico. Puede ser pelo, dientes, uñas, glándulas sudorípadas, el oído externo, la conjuntiva y los conductos lacrimales. En las complicaciones, pues vamos a tener la ausencia de obstrucción del conducto lacrimal, se asocia con un lagrimeo constante, la queratoconjuntivitis y fotofobia, y además hay dismorfismo bucodental y trastornos en el lenguaje suelen derivarse precisamente a los diferentes tipos de hendiduras. Estos pacientes presentan el labio paladar hendido. El tratamiento pues tiene que ser integral y transdisciplinar, tiene que tener este asesoramiento genético, tenemos que, lo tiene que valorar pues pediatría, sí, lo tiene que valorar cirugía plástica, el tratamiento odontológico para proveerle un tratamiento integral y multidisciplinar. Sí, el pronóstico pues es bueno para la vida. La mayoría de estos pacientitos pues tienen un nivel de inteligencia normal. Solamente la parte pues digamos estructural es la que tenemos afectada en relación a el crecimiento y desarrollo craneofacial. Sí, estos pacientitos pues presentan hipodoncia, sí, la falta de órganos dentarios, oligodoncia o bien anodoncia, y tenemos también anomalías de forma de estos dientitos. Tenemos hipoplasia en el tercio medio facial, los labios se encuentran prominentes, hay resequedad de las mucosas, presentan serostomía, problemas en degustar, masticar y tragar algunos alimentos, problemas periodontales, la caries y algunos procesos alveolares también se encuentran colapsados. Como ustedes pueden ver, pues estos pacientitos necesitan una amplia participación por parte del estomatólogo, ¿sí? Y los tratamientos pues van de la parte de estomatología pediátrica hasta ortodoncia, ¿sí? Entonces, esta es una chiquita a la cual y se inició el tratamiento. Establecimos el tipo de fisura que presentaba de acuerdo a la clasificación de Carnahan y Stark, el tipo de fisura palatina, labiopalatina que presentaba, y se hacen todos sus estudios, como les mencionaba, en la parte de estomatología y de ortodoncia para poder determinar el tipo de tratamiento que vamos a hacer. Estos son los estudios que nosotros hacemos regularmente en todos los pacientes, ¿sí? Esta es su cavidad oral de la chiquita para que ustedes vean en las condiciones de salud oral en las que se encuentra, cómo se encuentran sus órganos dentarios, ¿sí? Esta es la fisura. eh, y también en su arcada inferior empezamos su tratamiento. Esta es la premaxila, estos son los órganos dentarios y nosotros tenemos que ir monitoreando y coordinando y permitir la erupción de los dientes y que ella lleve correctamente las funciones de masticación, deglución y succión. Aquí odontopediatría pues realiza la profilaxis dental, indica el tipo de cepillo que debe de utilizar la chiquita, ¿sí? Realiza la rehabilitación en sus dientitos, ¿sí? En cada uno de sus dientes, se deciden la extracción o quitar algunos órganos dentarios por salud y bienestar del paciente. Después esta pacientita regresa con nosotros a los 8 años, ya más grandecita, vean la forma de su cara, su perfil que se encuentra hipoplásico, pero pues viene con esta situación de salud bucal, entonces tenemos que reforzar nuevamente cómo se debe de cepillar los dientes. Desafortunadamente esta nena pues no podía hacer la higiene oral de sus dientes ella misma, sino que pues la mamá era la que le ayudaba. Sí, se le adaptó después un cepillito para que ella pudiera adaptarlo correctamente, pero para que ella pudiera realizar esta técnica de cepillado, pero si ustedes observan, primero inició con una muy mala higiene y pésima higiene, entonces ya por parte de odontopediatría se reforzó precisamente esta técnica de cepillado, se habló con la mamá para mejorar la calidad y la higiene de la nena, ¿sí? Y aquí vemos problemas en relación a la erupción de los dientes, ¿sí? Al apiñamiento dentario. Y en ella pues decidimos colocar este aparato de ortodoncia, iniciar con un poquito de expansión, pero la mamá y ella lo que siempre quería ella era tener sus dientes.
Toda la vida lo que ella siempre quiso, durante las veces que ella crecía, siempre le preguntaba a su mamá que por qué no tenía los dientes de adelante y le daba pena sonreír y le daba pena socializarse. Entonces, bueno, le elaboramos sus dientitos para que ella pudiera sonreír y ella pudiera, verse de manera diferente. Y no saben, el momento en el que le pusimos esta plaquita estética, la mamá lloró, la niña también. O sea, fue una emoción el que pudiera ella tener sus dientes y mejorar su calidad de vida. Entonces, en estos pacientitos, pues nosotros impactamos mucho en mejorar su calidad de vida. Tenemos este último paciente en el cual, estamos hablando de la parálisis facial. La parálisis facial periférica aguda idiopática, pues tiene una incidencia de 2,7 casos por cada 100.000 habitantes en menores de 10 años, ¿sí? Y vamos a ver que se afecta en ambos sexos. La mayor parte de estos pacientes recupera de manera espontánea la función de 2 a 3 meses siguientes a la instalación de la parálisis, pero pueden persistir algunos signos neurológicos o recidivar, ¿sí? La existencia de alguna infección viral por virus o por algún herpes simple es por eso que se presenta. Estos pacientitos pues van a presentar asimetrías, ¿sí? Y van a presentar malposición dentaria, van a presentar alteraciones óseas en el complejo craneofacial y nosotros tenemos que atenderlos de manera inmediata o de manera pronta precisamente para evitar estas asimetrías y esta deficiencia en el crecimiento y desarrollo craneofacial. También pues puede deberse a factores genéticos o bien a factores ambientales. Esta chiquita, pues genética descarta que se presente el síndrome de Moebius, nos habla de una parálisis facial. Endocrinología nos da estos resultados, que presenta una obesidad exógena, un trastorno de la pubertad no específico, y neurología nos dice que hay un trastorno del nervio facial no específico. Cirugía plástica la valora y nos dice que hay malformaciones congénitas de mama y nosotros como ortodoncistas establecemos que presenta esta asimetría facial. Entonces empezamos igual con todos los estudios de ortodoncia para poder establecer el plan de tratamiento del paciente. Vemos su cavidad oral, vemos sus radiografías, ¿sí? Y establecemos el plan de tratamiento del paciente y los atendemos de manera temprana. Iniciamos con el primer aparato de ortodoncia en el paciente para poder corregir estas asimetrías. No sé si pudieran apagar el micrófono, nos dice Avi. Avi, no sé si pudieras apagar tu micrófono, por favor. Por favor, ¿pueden apagar su micrófono? ¿Sí? ¿Tengo sí? Avi, por favor, Avi. ¿pudieras? Quedan para la luz. No me diste nada del niño. ¿Cuál No se niño? me diste. A ¿Cómo ver, que se queda para la luz? Avi, No habrá. No, tampoco. ¿Quién paga la luz? No habrá. 100 pesos faltan. Oye, habrá. 100 pesos. Por favor. 100 pesos. Avi, 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 ¿quién Con apaga? eso, ¿quién paga el material? ¿Puede apagar la luz? Digo, ¿Puede apagar el micrófono, por favor, Avi? Por favor. perdón. Por favor. Bueno, esta pacientita, como les mencionaba, pues colocamos este aparato de ortodoncia para hacer expansión, ¿sí? Después su tratamiento de ortodoncia y finalizamos su tratamiento de ortodoncia. Si ustedes observan aquí cómo impactamos en la salud del paciente y en mejorar su calidad de vida. No es lo mismo la niña que presentaba esta simetría y estas características a esta adolescente que ya puede incorporarse perfectamente bien a la sociedad, puede hablar bien y no sufre con estas situaciones de bullying o marginación, ¿sí? Entonces, estos son los diferentes aparatos de ortodoncia que nosotros colocamos en pacientes que presentan alguna discapacidad. Son algunos de los muchos que nosotros utilizamos, ¿sí? Y pues les presenté estos casos clínicos para que ustedes vieran cómo vamos impactando en el bienestar y en la salud bucodental del paciente, no solamente la parte de la rehabilitación, de eliminar la caries, de mejorar la enfermedad periodontal, de mejorar la calidad periodontal de nuestros pacientes, sino también estas alteraciones que nos pueden afectar el crecimiento y desarrollo craneofacial y que impacta en el entorno del paciente, en que pueda socializar, en que pueda hablar, en que pueda masticar, en que pueda deglutir.
¿sí? Y pues les presenté estos casos clínicos y ahora me voy a referir un poquito a los programas que existen para que ya lleguemos a esta parte de la reflexión de cómo estamos en México de acuerdo a la salud bucodental y cuáles son los retos o lo que tenemos nosotros que enfrentar. Sabemos que existen programas para la atención en la salud bucal y la Secretaría de Salud puso en marcha el programa de acción específico a la prevención y detección y control de enfermedades bucales, y aquí estamos hablando también de las maloclusiones, ¿sí? Como les decía, la caries dental, la enfermedad periodontal y maloclusiones son las tres más importantes, con metas claras para reducir la incidencia de caries y enfermedad periodontal, además de promover el autocuidado desde la infancia, ¿sí? Em, Solamente vamos a ver que en algunas comunidades, en algunas zonas rurales o en algunas ciudades se hace realmente esta, esta educación para la salud bucal, sí, pero no todos tienen ese acceso. También la Organización Mundial de la Salud adoptó en el 2021 la resolución WA 74.5, que llama a integrar la salud bucal con la cobertura sanitaria universal, lo que ha servido como referente para orientar los programas nacionales. Desde el 2021, fíjense, se establece que se tiene que tener una gran importancia o tiene que ser relevante la salud bucal para la salud integral de las personas, ¿sí? En la Agenda 2030, pues también se enfatiza a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, y aquí se habla de la no discriminación y de también de que las mujeres también tienen derecho al servicio de salud como todos, ¿no? En la Agenda 2023 y 2030 se habla precisamente de esta prevención primaria. Se habla de las visitas regulares a clínicas dentales para la detección temprana de caries y enfermedades periodontales que afectan a más de 3.500 millones de personas en el mundo. Se habla del autocuidado diario, de seguir rutinas preventivas como reglas de higiene, el uso de cepillos e hilos dentales, y el sector público, el apoyo a centros de salud locales, a jornadas de salud bucal municipales para ampliar precisamente toda esta cobertura de salud. Sí, entonces en esta Agenda 2023 y 2030 ya está establecido precisamente la manera de actuar o qué es lo que tenemos que hacer para evitar precisamente estos problemas de salud bucal que están afectando a nuestra población, ¿sí? Y la Ley General de Salud, que establece que todos tenemos derecho a la salud y principalmente también a la salud bucal, ¿sí? Entonces, pues aquí viene esta parte de la discusión, ¿no? En las disparidades en la salud bucal que exige una voluntad política, que deben de llevarse a la mesa precisamente si tenemos todos estos programas, todas estas normas, todas estas leyes en las cuales se habla de que es un derecho el que tengamos esta salud bucal, porque algunos grupos vulnerables, que son los que tocamos esta mañana, no tienen ese derecho o esa cobertura a la salud. Se necesitan cambios en la asignación de los recursos, en las políticas sociales y de salud pública, en la organización comunitaria, en la prestación de la atención odontológica eficaz y en el comportamiento tanto profesional como individual. La mala salud dental y la mala salud bucal tienen distintos significados para los diferentes segmentos de la sociedad, y los valores junto con las opciones disponibles percibidas puede influir en las personas que están dispuestas a hacer para prevenir los problemas bucales. Por ejemplo, hay personas que ellos creen que la pérdida de dientes es inevitable, que no importa que se pierdan los dientes, que de todas maneras se tienen que perder. O sea, se piensa que porque ya estás viejito tienes que perder tus órganos dentarios, cuando en realidad puedes tener 80 o 70 años y tener tus órganos dentarios en buena salud siempre y cuando tengas un buen cuidado y desde la infancia precisamente se tenga este cuidado de estos órganos dentarios y de toda la cavidad oral, ¿no? O hay algunas sociedades en las que adoptan algunos hábitos precisamente que favorezcan esta conservación de la salud dental. ¿Cuál es la solución? Pues la atención dental preventiva, que es elemental para resolver la desigualdad en la salud bucal, todo el país y todas las personas que estén en México y que vivan en México, y también generar estas políticas públicas para, pues, todos los mexicanos que están migrando a diferentes países, darles tal vez la posibilidad de que, pues, si no se puede en esos países en donde ellos viven, pues que vengan, darles facilidades aquí en México para que precisamente se les brinde esta atención en la salud bucal. Para el acceso equitativo
relativo a la atención dental se deben de abordar los procesos políticos. No podemos separar esta parte de la salud con la política y la economía. Como les dije, pues están aquí las determinantes sociales de salud que son importantes, que causan precisamente la pobreza y las disparidades en la salud bucal. La financiación de una mejor educación. Si tenemos una mejor educación, también tenemos una mejor educación en salud. La implementación de políticas de salario familiar que son fundamentales para mejorar la oportunidad para todos, tener también pues un salario adecuado. Aquí está la parte económica. Si los papás cuentan con un buen recurso económico, pues también pueden brindarle a sus hijos la posibilidad de comprarles un cepillo dental o con una pasta, ¿no? Y los programas escolares y comunitarios de salud bucal. Em, eh, y ya concluyendo, pues en México se encuentra en un proceso de transición. Se han sentado las bases normativas y de programas, como les decía, importantes, pero aún falta traducirlas en acciones. O sea, se han quedado en el papel y son muy buenas. Y México, de verdad, tenemos el sistema de salud en papel es excelente, pero desafortunadamente nos falta aterrizarlo precisamente a las acciones, a que aseguren esta atención odontológica preventiva e inclusiva y también equitativa en nuestros pacientes y en todos los niños y niñas también, eh, eh, pues vulnerables. Y bueno, les hice esta presentación precisamente con El Principito, porque El Principito es el único libro eh, infantil que tiene una traducción en el sistema Braille. Ha tenido diferentes ediciones en el sistema Braille y porque precisamente en El Principito se habla de que lo esencial es invisible a los ojos y que estos niños, como vimos los niños de la calle, como vimos también este pues a veces los niños con discapacidad, ¿no? Que hay personas que a veces ni siquiera quieren verlos, ¿no? Porque dicen, bueno, es que no los veo porque me siento mal, ¿no? Precisamente lo esencial es lo invisible a los ojos y por eso se los presento, promover la autonomía y la visibilidad de las personas vulnerables. Y pues con esto me despido y pues muchas gracias, maestra Marianita, por la oportunidad y pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Muchas gracias. Aquí Doctora está Ochoa, la muchas doctora gracias. Dacia Marisol. Felicidades, doctora. Qué brillante presentación, tan dinámica, de todas las dimensiones antropológicas, filosóficas, históricas, epidemiológicas, y especializadas de la salud pública y en el campo de la pediatría, que estos niños, nosotros nos vemos y bueno, pues tenemos algunos padecimientos bucales y tenemos el pobre, pero tenemos el acceso o el buen acceso a los servicios de salud, pero difícilmente miramos hacia atrás y con ese panorama múltiple que usted nos acaba de ilustrar. Aquí está la doctora Mariana García. Por favor, va a ir coordinando la mesa y luego continuamos la participación para que ingrese la doctora María Gracias, Esther señora. Bayar. Maestra Mariana, buenos días, gracias por estar acá y Hola, buenos apoyarnos. días. Primero agradecerle a la doctora Ochoa porque nos hizo, como dijo usted, un recorrido muy detallado de varias situaciones de salud bucal y de las poblaciones con vulnerabilidades, ¿no? Y eso para entender las necesidades y el contexto es muy, muy importante. Por otro lado, los casos fueron sumamente ilustrativos y nada más una precisión que me gustaría hacer, que de acuerdo a las nuevas directrices internacionales, el término de capacidades diferentes ya no se debe utilizar, solo personas con discapacidad o especificar qué tipo de discapacidad si lo cree necesario, si no nada más así. También me permito leer unos comentarios que le hacen una pregunta, doctora Ochoa. Dice la doctora Asunción, si estos tratamientos los atiende usted de forma particular, por parte de la universidad o con quién pudieran dirigirse. Y otro comentario de María Silvia Coral, perdón, pregunta si, más bien comenta que quisiera resaltar la importancia del trabajo en equipo, que también, bueno, nos mencionó mucho que es un abordaje interdisciplinar, ¿verdad? Pero dice que hay muchos problemas como la maloclusión, que se debe de
de trabajar así de forma como integral, ¿no? O la respiración bucal y el trabajo en conjunto resalta con otorrinolaringología. Sí, así es. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, en relación a la atención, bueno, pues yo estoy para servirles en el Hospital de la Niñez Poblana. Con mucho gusto, si tienen un paciente y que quieran referir, con mucho gusto les abro la puerta del hospital. También pues tengo mi consulta privada, ¿no? Porque pues también hay algunos papás, o como les mencionaba, desafortunadamente ahorita no tenemos esta cobertura de atención a todos los pacientes en el hospital, por si tienen algún otro servicio médico. Sí, y pues de manera privada también los atiendo. Y bueno, también pues soy rotaria, entonces con los rotarios también trabajo algunas acciones, hago algunas acciones precisamente para pues ayudar a toda la población, ¿no? De alguna manera. Entonces, con mucho gusto, pues estoy para servirles y en el hospital pues con mucho gusto puedo favorecer el que sean atendidos estos niños porque pues se necesita de esta atención integral y transdisciplinar, ¿no? Recuerdo a cada uno de los médicos y médicas del hospital para la... Perdón, ¿sí me escuchó, doctora maestra Sí, Mariana? sí, ¿Sí? sí, sí, maestra. Recuerdo a cada uno de los maestros, ahorita no está acá el doctor Salvador Rodríguez, al doctor Héctor Gómez Tello, al doctor Guillermo Victoria, entre otras y otros, la doctora Patricia Beltrán, que por acá está, geniales, Silvia Cepeda, Olvera, entre otros geniales médicos y médicas del Hospital para la Niñez Poblana. Como dice la doctora Socorro Ochoa, creando, identificando iniciativas que puedan transformar y hacer magia para crear más cobertura. Sí, y eso, de eso se trata esta ponencia, para que vean la capacidad y la calidad. Y al final yo le voy a hacer alguna pregunta, querida doctora Socorro Ochoa. Maestra Mariana, por favor, si les da la palabra, está, creo, primero la doctora Dacia Marisol. Adelante, por favor. Hola, buen día. Pues primero que nada, felicitar a la doctora Socorro. Digo, al final del día, como usted lo mencionó, creo que más allá de mejorar la función para estos niños, pues también se mejora la calidad de vida y la forma en que se perciben. Y quería hacerle como una pregunta un poco puntual. No sé si es como la manera correcta, pero por ejemplo, a todos estos niños eh, o personas con síndromes diferentes, eh, ¿hay alguna como algoritmo que nos diga exactamente como que qué malformaciones buscar o así para que sea como más fácil la atención y también para derivar, digamos, de primer nivel para que puedan llegar con usted o realmente no existe y solamente llegan pues los que tienen la capacidad? No, es que en el Hospital de la Niñez Poblana atendemos pacientes, pues precisamente que necesitan toda esta atención transdisciplinar o multidisciplinar. Sí, el primer nivel de atención, pues únicamente hace acciones preventivas y algunas curativas que están, muy limitadas y que en estas clínicas odontológicas se cuenta únicamente con dentistas generales. Entonces, pues hay algunas acciones únicamente específicas propias de la carrera de odontología, digamos, que se realizan. Ok, entonces sería el que se realiza solo en tercer nivel. En el tercer nivel de atención, Ah, exactamente, ok. el tercer nivel. En el segundo nivel de atención, a veces se encuentran estomatólogos pediatras en algunas clínicas, pueden realizar algunas acciones propias también de la especialidad de estomatología pediátrica, pero desafortunadamente, si hay estomatólogos pediatras en estas clínicas de segundo nivel, no se cuenta, por ejemplo, con el área de quirófano para poder realizar las rehabilitaciones bajo anestesia general que requieren algunos pacientes o el servicio de ortodoncia. Entonces, sí, todos estos pacientitos son derivados a tercer nivel de atención. Ok, y no hay como un algoritmo para cuándo mandarlos o así. Pues es que
¿Cuándo se debe de atender un niño su cavidad oral? Pues desde que nace, porque tenemos que enseñarle a la mamá pues la higiene oral, cómo debe de lavarle los dientes al niño, cómo. Entonces, a los pediatras, por ejemplo, cuando nosotros les damos las conferencias, siempre les mencionamos que pues desde que nace, porque al momento del nacimiento, ¿qué pasa? También no les revisan la boca y a veces el bebé tiene fisura palatina. Y entonces no se dan cuenta hasta que la enfermera le indica a la mamá cómo alimentar al bebé y le sale la leche por la nariz y es cuando se dan cuenta que tiene el paladar. Entonces siempre es importante pues que consideren la cavidad oral y pues desde el nacimiento se tiene que enviar al odontólogo para control, para que le expliquen cómo debe de ser la higiene y precisamente para mejorar pues esta calidad eh, de salud oral de los niños, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, y felicidades. Sí, doctora, gracias. Estaba el doctor Iván y alguien Doctor más Iván tenía la mencionaron. mano alzada. Sí, Hay el doctor alguien Iván. y La otra alguien más. manita la bajaron. No sé Sí, quién era, pero la bajaron. sí, muchas gracias y obviamente también felicito y reconozco a la doctora Socorro por toda esta labor tan importante que lleva, ¿no? En materia de atención de esta especialidad, porque al final de cuentas es un órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Esta parte bucal, los órganos dentales, la lengua. Y en el entendido, obviamente mi comentario va más relacionado a algo que platiqué o comenté en la sesión anterior y que aboca específicamente a cómo las universidades en su momento, con los programas de, por ejemplo, de trabajo comunitario, de actividades comunitarias, bueno, en el entendido de poder otorgar el beneficio de su labor, de su aprendizaje, de la docencia o del servicio o de la investigación, los programas se tienen que fortalecer precisamente para crear departamentos. Algunos ya están creados, obviamente, pero para que los alumnos y las alumnas que integran, evidentemente, la complicidad de esta atención o de la gratuidad a través de sus servicios se siga fortaleciendo, ¿no? Y más en aquellas universidades que son de reciente creación y que a lo mejor no conocen como tal los modelos de atención comunitaria y hasta dónde con base a, por ejemplo, un mapa curricular o un programa académico de un servicio de esta característica que aparte obviamente aporta mucho plus a los procesos de acreditación o certificación en escuelas obviamente relacionadas al área de la salud, permiten que la población sea beneficiada, ¿no? Desde una parte a lo mejor desde la identificación de poblaciones de riesgo, ¿no? En alumnos que llevan, no sé, materias como bioestadística o ecología y medio ambiente y que solo salen a reconocer sus poblaciones, se permitan identificar, ¿no? Aquellos niños o niñas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad estomatológica y que en el entendido, ¿no? Conforme al programa educativo o académico a lo mejor se va volviendo robusto, fortaleciendo, pues obviamente los servicios se puedan distribuir, ¿no? Todo esto, evidentemente, en el marco de la elaboración o de la creación de convenios de colaboración con instancias municipales, escolares o de en las mismas instituciones o sociedades que permitan tener, ¿no? La integración de estas poblaciones y que a lo mejor ahí se aborde este apoyo, ¿no? Que también las universidades deben de otorgar solo por el hecho de su nivel académico o evolutivo. Ese es mi comentario y obviamente pues al interior de las elaboraciones de políticas públicas o cambiar las políticas públicas o crear a lo mejor refrendos de las políticas públicas, digo yo como salubrista, sí le podría decir que estoy muy interesado con relación a su tema y obviamente reconozco toda la aportación que nos dio en este foro, doctora. Muchas gracias por aceptar mi espacio. Gracias, doctor. No, muy interesante, querida doctora. Le repito, yo creo que se va a retroalimentar súper bien acá con la doctora Bayard, ¿verdad? Doctora Claro. María Esther Bayard, porque creo que ambas llevan ese enfoque y siempre sumar y como buena discípula, ¿verdad?
la doctora Sí. Bayar, es sumar esfuerzos para hacer realizable la teoría de la salud pública, porque hay mucha teoría, hay muchas políticas escritas, pero creo que llevamos en el alma a ustedes esta convicción por la realización de lo que debería de ser, de lo que debería de ser. La indivisibilidad, la integralidad del ser profesional, la universalidad de la atención inclusiva, no exclusiva, inclusiva. Y bueno, como usted bien lo dice, si una persona que no es todo el mundo, pero que es una persona que no es toda una familia, pero es una persona, es muy importante su trascendencia, porque es un ser que sufre, que tiene una capacidad psicológica, moral, emocional, cultural, y que va a pasar a ser un bulto en su casa o que va a pasar a ser una posibilidad de entender y querer amar la vida, ¿verdad? Y usted nos presentó todas esas características que sumativamente vulneran a la persona y que los profesionales de la salud tenemos el compromiso de quitar esas partes que limitan y que suman ya no la vulnerabilidad, la vulneralización de las personas, ¿sí? Y esa es la incapacidad de la salud pública, esa es la incapacidad por no, y es a lo que invita la bioética, a ver esa universalidad y a crear esa pluralidad cultural, esa transversalidad. Díganos, doctora, esa es la pregunta. ¿Cómo inició esta perspectiva tan interesante y cómo ha ido incluyendo para crear esa experiencia e invitar a las personalidades que están aquí con nosotros? Porque de eso se trata este diplomado, de eso se tratan los seminarios internacionales a los que nos invita la UNESCO a crear estas iniciativas con perspectivas universales e incluyentes, incluyentes de las iniciativas, incluyentes de la dimensionalidad que abarca cada problemática específica, porque usted desde que se formó, cómo se fue interesando en esa parte humanista, antropológica, filosófica, que muy bien aderezó esta conferencia, doctora. Gracias, doctora. Pues el interés, pues realmente me fue llevando la atención de los pacientes, como les decía, de labio y paladar hendido, que es como mi expertise. El trato con los padres, el escucharlos, el ver a lo que se enfrentan. Y después, bueno, no solamente atiendo a esos pacientes en el hospital, sino también atiendo pacientes, pues cardiópatas, nefrópatas, pacientes con parálisis cerebral, en fin, con diferentes alteraciones. Y ver la calidad de vida de los padres, ¿no? Con qué interés llevan a los hijos para su atención fue lo que pues me ha creado pues este interés, ¿no? Por buscar cómo mejorar la calidad de vida pues, de mis pacientes, primero pensando en el bienestar de mis pacientes, ¿no? Cómo poderlos integrar a la sociedad, cómo beneficiarlos de alguna manera a través de lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces yo creo que todos de alguna manera podemos cambiar el mundo, ¿no? Podemos cambiar nuestro país porque pues afortunadamente tenemos una carrera y esa carrera, con esa carrera nosotros podemos hacer el bien a los demás, ¿no? Entonces, solo es cuestión de ver que dentro de lo que nosotros hacemos, cómo podemos beneficiar al otro, ¿no? Pero el trato con los pacientes día a día, el ver sus condiciones de vida, el ver que, pues gracias a Dios, uno es afortunado en muchos aspectos, eso es lo que te mueve y eso es lo que, pues realmente a mí me movió para pues esta búsqueda, ¿no? De poder de alguna manera, pues en el momento en el que yo esté en esta tierra, ¿no? Ayudar a mis pacientes de la manera que yo pueda.
Un gran abrazo, un gran aplauso, querida doctora. Por Gracias. favor, ¿nos puede presentar a su maestra en lo que la